Ok, buenas tardes. Ok, buenas tardes con todos. Voy a empezar a compartir. Disculpen que me meta eh, con algunos, con algunos equipos, pero estoy con algún problema de internet y no lo he podido solucionar. Entonces, si no me sirve uno, me sirve otro. Ok, voy a empezar a compartir. Ok. Eh, bueno, no sé si tengo retorno. Se escucha bien. Perfecto, gracias. Bueno, la presentación realizada es por el plan de tesis. Algún rato ya conversé con Citia Barenboim, le propuse si es que deseaba ser mi tutora, me dijo que bueno, conversé con Roberto, me dijo que bueno. Entonces lo puse ya como directora. Pero bueno, no sé si cambia o algo, pero bueno, lo puse ahí ya. Pero bueno, como esta presentación tiene ya algunos componentes que ya he ido presentando, pero desde luego con una mejor organización ya a manera de plan de tesis. Lo he organizado con una introducción y sobre todo con los contenidos y va a tener un remate o la finalidad de la misma es ya elaborar un cronograma de actividades en el cual me obligue a mí, me obligue personalmente a irla cumpliendo para no retrasar el proceso, ¿no? Para que lleguemos a buen término. Pero bueno, como les decía, la finalidad de esta tesis es hacer un análisis y una evaluación teórica y crítica que, que se pueda sustentar para otras investigaciones sobre la ciudad y las pandemias, ¿no? Y sobre todo el tratamiento de las pandemias o el tratamiento de esta pandemia y sobre todo esa desigualdad que ha conducido. Como siempre, yo les traigo una pequeña portada. En esta vez, yo me pregunto si es que el COVID fue un camino que condujo a más personas hacia la pobreza, ¿no? Entonces, es muy típico en América Latina, en el Ecuador, tenemos más del 50% de informalidad, en personas empleadas a través de informalidad y bueno, y esto es algo muy típico aquí en mi país y supongo que en todos los países de América Latina. Bueno, como tema es ciudad y pandemia, caso Quito. Como introducción, les traje también algunas imágenes, seguro lo escucharon ya por noticias, aquí en Ecuador estamos en una crisis carcelaria en plena pandemia, pero yo me pregunto si es que también esta crisis carcelaria no es producto de la pandemia, porque hay una cuestión muy inherente que se relaciona con la pandemia y es la pobreza, ¿no? Pues la pregunta es si es que existe una penalización de la pobreza como un castigo social al hecho de ser pobre, es decir, si es que esta penalización de la pobreza llevó a más gente a las cárceles y esta sobresaturación generó también esta crisis, ¿no? El día sábado fallecieron o mataron a 68 personas, me parece que en 2 o 3 meses anteriores mataron igual como a 70. Y pues la verdad, en este año ya van como 300 reos muertos al interior de las cárceles. Es decir, esta sobresaturación de personas y este hacinamiento dentro de las cárceles se produjo a través de la pandemia. O sea, no sé si es que lo uno es consecuencia de lo otro. Entonces también quisiera analizarlo eso, ¿no? Bueno, entonces, como es una presentación del plan de tesis, pues traje un poco cómo van a ser los contenidos. Si vemos la parte verde,
Acá la parte verde es la parte metodológica y ya la parte azul ya es la parte de estudio o el cuerpo de la tesis, ¿no? Entonces, como tema uno, o como capítulo uno es la problemática. Dentro de la problemática voy a hacer el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos de investigación, la justificación y preguntas guías. Dentro del capítulo 2, que le denomino marco conceptual, va a ser el marco teórico y el estado del arte, el corpus de investigación, es decir, la parte empírica. Y también quiero hacer referencia a un marco normativo, es decir, dentro de esta pandemia, dentro del COVID-19, o a partir del 2019 se generaron un sinnúmero de marcos normativos en mi país que ayudaron a contener, o bueno, no sabemos, ¿no? Pero no sabemos si es que es a contener o a esparcir, o es decir, a llegar a esa, a más personas la pandemia para que tengamos eh, este contagio de rebaño y se reduzcan ya las posibilidades de contagio. Entonces también quiero introducir este marco normativo dentro del marco conceptual. En el capítulo 3 tenemos diseños metodológicos. Aquí vamos a hacer un estudio explorativo, descriptivo y explicativo, métodos, el universo y muestra, es decir, voy a analizar un poco aquí cómo llegar a los estudios de caso ya puntuales. Vamos a hacer una identificación y definición de variables de la investigación, técnicas, instrumentos de medición, las fuentes de información, técnicas de análisis de información y los procedimientos. Dentro del capítulo 4 es la historia de las ciudades y las pandemias. Aquí voy a hacer un poco de la cronología de las pandemias, cómo han golpeado a la humanidad, cómo iniciaron, etcétera. Ya lo voy a ir describiendo más adelante. Dentro del capítulo 5 es las pandemias dentro del entorno urbano. Aquí ya vamos a hacer un recorrido histórico de la pandemia y cómo influyeron esta dispersión, cómo influyó en la ciudad esta dispersión de las enfermedades. Aquí vamos a hacer, o voy a hacer, perdón, un análisis global, América Latina y remataré en Ecuador, ¿no? En el capítulo 6 ya es centrado en Quito, la ciudad y COVID lo denomino, que es la descripción de la ciudad resaltando elementos de singularización del crecimiento de la pandemia y cuáles fueron sus efectos en varias localidades. Y ya el capítulo 7 es más un elemento propositivo, ¿no? Como ciudad posible, la ciudad post-COVID, cómo hacer para esta reactivación económica, una ciudad post-COVID, el análisis de la ciudad y eh, una ciudad más equitativa, cuáles son las recomendaciones para aumentar la resiliencia ante siniestros urbanos. Dentro de este capítulo 7 estoy basándome mucho en este arquitecto español Vicente Guattard, que está diseñando la primera ciudad autosuficiente con viviendas post-COVID en China, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir al capítulo 1. Dentro del capítulo 1 lo definí como problemática, que va a tener una parte de antecedentes, de planteamiento del problema, de formulación del problema, de objetivos de investigación, la justificación y las preguntas guías. Entonces, bueno, como antecedentes, tenemos que a finales del 2019 la Organización Mundial de la Salud emitía los primeros reportes sobre un brote de una enfermedad que causaba una neumonía, no era una enfermedad hasta ese momento completamente desconocida. Se le atribuyó a los murciélagos, se le atribuyó a algunos animales, hasta se dijo que era las teorías conspiranoicas. Pero bueno, en definitiva, la mayor teoría era que tenía una génesis zoonótica, ¿no? Pero se desconocía, sin embargo, el animal. Hubo muchas cuestiones muchos sacrificios animales en varias partes del mundo porque se desconocía completamente al animal. Pero bueno, las enfermedades zoonóticas también pueden ser provocadas por virus, bacterias, parásitos, hongos, etcétera.
Entonces, esta enfermedad nos dejó algunas imágenes, ¿no? Y mi país básicamente nos dejó esta imagen que nos decía que hubo una se primordió sobre una agenda neoliberal, eh, se deseó, se pagó deuda externa en vez de generar o de mantener recursos dentro del país y bueno, eso generó un montón de cuestiones. Bueno, como planteamiento, la actual pandemia generó la tesis del contagio físico, ¿no? Las epidemias, lo que devino en una segregación socioespacial, ¿no? Muchas personas y, y posteriormente esta diferenciación económica urbana, ¿no? O sea, es decir, dónde mantienes a las personas dentro de la ciudad. Eh, Esto sumado a la ciudad neoliberal generó un montón de conflictos, ¿no? Generó unos problemas tremendos. Eh, Hay que tomar en cuenta que también, según la ONU, tenemos el 80% de urbanización en el mundo, entonces todos estamos aglomerados, todos estamos ensimismados y la pregunta es cómo generamos o cómo evitamos este mayor contagio. En base a esto nace el debate de la ciudad consolidada o la ciudad difusa que se enfrentan a las enfermedades urbanas y a las pandemias como parte del problema, ¿no? Y parte del problema también es la planificación territorial. Existen causas de aparición de enfermedades zoonóticas en la ciudad y en la vida urbana, y estas mismas han sido moldeadas por enfermedades infecciosas históricamente, o sea, toda la vida ha sucedido lo mismo, ¿no? Ya vamos a ver en el capítulo de la historia. Como objetivos, esto todavía no lo he modificado porque no le he visto la razón, pero bueno, como objetivos tenemos analizar los cambios generados en las ciudades como consecuencia de las pandemias. El objetivo de diagnóstico es analizar el comportamiento social con la aplicación de las medidas de bioseguridad. Tengo dos objetivos de pronóstico, que es evaluar la política pública generada por parte de las autoridades de la ciudad de Quito para frenar los contagios. Y como objetivo de pronóstico 2 es generar teoría para realizar evaluaciones de futuras investigaciones. Las preguntas guías, tengo preguntas guías principales, tengo preguntas guías secundarias. Bueno, las principales es cómo las pandemias han modificado a las ciudades. Eh, la ciudad contemporánea es resiliente a las pandemias, cómo la política pública aplicada a la ciudad de Quito frenó, aceleró el contagio comunitario. Esta parte de política pública es súper importante para el análisis, ya más adelante lo voy a mostrar. Eh, pero también va vinculado a esto que les decía, el marco legal, ¿no? O el marco normativo. Como hipótesis, tengo que las pandemias han modificado las ciudades y la planeación urbana, así como el COVID modificó los hábitos sociales de la ciudad, lo que generará una nueva forma de planificación urbana. Como les decía, tengo preguntas guías principales, tengo preguntas guías secundarias, que me van a ayudar en varias partes de los capítulos. Es, por ejemplo, que cómo cambia el mapa social del Ecuador esto de la pandemia, ¿no? Eso me surge como interrogante primordial. Yo lo quisiera categorizar como una pregunta guía principal, pero yo creo que es más bien una pregunta guía de resultados, es decir, cómo va a cambiar este mapa social en mi país y sobre todo en Quito. ¿Qué tanto empeoró el bienestar de la población producto del COVID, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de las medidas sociales adoptadas para mitigar al COVID? ¿Cómo afecta a la población, a la población pobre el COVID 2019 en términos de incidencia, de brecha, de desigualdad? Es decir, eh, si es que las personas que ya estaban en condición de pobreza modificaron su condición, eh, tal vez a una pobreza extrema. También quiero entrar a esto de la pobreza multinivel, ¿no? Que es bien definida. También en cuanto atrasa la lucha contra la pobreza, el COVID-19, ya hay estudios sobre esto
que para podernos recuperar a niveles previa pandemia necesitamos al menos entre 4 y 5 años, ¿no? Y en cuanto y cómo se explica el cambio en el ingreso medio y la distribución, o sea, cómo eh, existe dentro de la economía de la población un ingreso medio, entonces quiero también analizar si es que existió este cambio y sobre todo en la distribución. Ya lo vamos a ver más adelante, pero me parecieron como oportunas como para poderlas ir tocando. Y bueno, dentro del capítulo 2, que es el marco conceptual, quiero hacer el marco teórico, estado del arte, el corpus de la investigación, la parte empírica y lo que decía, un marco normativo. Bueno, el estado del arte no lo he cambiado, es el mismo. Eh, tengo a Jacobs, Lefebvre, Sassen, Bourdieu, eh, le he integrado a Harvey, lo de Colomina, lo de la sopa de Wuhan. Bueno, eso no lo he modificado. Dentro del capítulo 3, del diseño metodológico, quiero hacer un estudio exploratorio, descriptivo y explicativo, es decir, eh, cómo va dentro de la parte del estudio. En el tema 2 de métodos, en el tema 3 del universo y la muestra, en el tema 4, identificación y definición de las variables de investigación, ya lo voy a explicar más adelante. En el tema 5, técnicas, instrumentos de medición. En el tema 6, fuentes de información. En el tema 7, técnicas para el análisis de la información. Y en el tema 8, los procedimientos que se utilizarán. Bueno, dentro de la metodología, esta es la metodología que les había comentado, que es la metodología de investigación de ciencias sociales de la CLACSO, que es del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que hace un manual para investigaciones sociales, partiendo de la idea de que algunos aspectos dentro del espacio no son visibles, ¿no? Entonces, ellos tienen un manual metodológico como poder analizar este comportamiento humano y exponen una metodología que sirve para el estudio de esto, ¿no? Para realizar estas lecturas socioespaciales. Entonces vamos a analizar, vamos a tener un componente mixto, cualitativo-cuantitativo, y vamos a rematar también con un análisis socioespacial, es decir, una cartografía. Dentro de las fuentes de investigación, vamos a utilizar la investigación bibliográfica, la investigación primaria, prensa local, entrevistas especialistas, de la imitación de los casos de estudio, la matriz de selección, el estudio de campo de encuestas y entrevistas, y la cartografía informativa. Como les decía, esto rematará también dentro de casos puntuales de estudio en la ciudad, los he identificado a dos, que son el barrio de Tucucho, que es un barrio bastante empobrecido, y el sector. Recording in Está, progress. está Reapareció bastante, por otro lado. está bastante mala la... Ahí se ve tu pantalla, pero no se te escucha. Ay, disculpa, estaba
Estaba apagado el micrófono. Ya. Entonces, como les decía, dentro de la propuesta de indicadores, voy a hacer la revisión de bibliografía, la propuesta de indicadores de evidencia, índice de cumplimiento de percepción, la selección de actores clave para hacer entrevistas ya puntuales, lo que decía dentro de las fuentes de información, el levantamiento de la información, los cálculos de indicadores, índices de cumplimiento y la presentación de análisis de resultados. Okay. No sé cómo iban. ¿Cómo? Aquí se cortó de vuelta el audio tuyo. Y salud, que es del origen del movimiento higienista, el tema 4, que es la evolución de la salud pública, y el tema 5, que es esto de los riesgos urbanos, cambio climático y riesgos antropológicos. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a hablar sobre la urbanización en el mundo, cómo ha ido modificando, cómo ha ido evolucionando esta urbanización hasta lo que actualmente son las megaciudades, ¿no? Megalópolis, que son ciudades de más de 10 millones de habitantes, y cuál es el porcentaje de urbanización mundial y cómo ha ido modificando esto en el tiempo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que se habla que en el 2030 alrededor del 9% de la población ya vivirá en megaciudades, ¿no? Es algo súper fuerte, ¿no? Bueno, igual la parte de la gentrificación, de la segregación, lo que nos hablaba, no me acuerdo, Ríos, creo que fue sobre el muro de la vergüenza en Perú, estos conceptos de igualdad, equidad y realidad, ¿no? La museificación, el contraste, ¿no? Entre ciudad de ricos, ciudad de pobres. También se hablará sobre la historia o la evolución de las epidemias, ¿no? Las grandes epidemias del mundo. Se habla que desde que apareció, desde que el humano se congregó en ciudades, empezaron a haber estas epidemias. O sea, de manera intrínseca en la historia está esto, ¿no? Y el coronavirus que actualmente estamos sufriendo, pues es una más de las epidemias que ya se han dado, ¿no? Y estas epidemias muchas veces transformaron a las ciudades en las que aparecieron dentro de la historia, la misma, se habla, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, como lo que les mató a los alemanes en Rusia no fueron los rusos, sino las epidemias. Hablamos también un poco de John Snow, ¿no? Este médico inglés que fue el precursor de la epidemiología y bueno, del movimiento higienista. También un poco de la historia de las vacunas, ¿no? Del último siglo, cómo fueron evolucionando, perdón, en el siglo pasado, desde la tuberculosis, la tosferina, hasta el COVID-19. Una que me daba mucho la atención en lo personal es la poliomielitis, ¿no? Pues, por lo menos en mi país, yo me acuerdo de niño, veía mucha gente adulta. Se llegó a determinar que, o se trata, o esa es la idea que nos venden, que ya la polio está erradicada dentro del país, pero bueno, pero todavía se siguen haciendo campañas anuales, ¿no? Y surge en 1967 la polio. Hay que tomar en cuenta que la primera vacuna nace en 1798 con Edward Jenner, que revolucionó la lucha contra la viruela, en donde después de 28 años de estudio se inoculó basado mucho en observación empírica en cuanto al ganado, ¿no? A las lecheras
que no les afectaba la viruela a la gente que ordeñaba las vacas. Ok, entonces, bueno, como capítulo 5, las pandemias en el entorno urbano, aquí vamos a hablar sobre el urbanismo y salud, la ciudad y urbanismo en tiempos de pandemia, qué sucedió en el espacio público, en el privado, la pandemia en el hábitat urbano. Como tema 3, la ciudad sana, segura, el desarrollo en paralelo a la ciudad industrial. En el tema 4, los casos de Londres y Buenos Aires. Súper interesante. En el tema 5, la caracterización de la pandemia, las variantes de estadísticas sociales, fenomenológicas, urbanas, y si son las ciudades resilientes a las pandemias. En el tema 6, el COVID-19 atañe a nuevos elementos de la crisis que ya teníamos, ¿no? Aquí vamos a ver también el exceso de mortalidad en el mundo. Como les decía, va a tener esto, o sea, el análisis va a ser el entorno, del entorno urbano, va a ser a nivel mundial, América Latina y después aquí tenemos, por ejemplo, también el esquema de vacunación completo, ¿no? En América Latina, por ejemplo, en el Ecuador. Ecuador está en el tercer país con mayor población inoculada, posterior a Uruguay y Chile. Y bueno, en el capítulo 6, le denominé, ya entramos en materia, ¿no? Es es Quito, ciudad y COVID. Entramos con una introducción, con descripción de las pandemias y sus efectos, aspectos sociodiferenciales de la afectación según zonas urbanas de diversa caracterización social económica, el acceso a servicios. Aquí vamos a hacer una matriz de selección de estudios. La pandemia como crecimiento de diferencias e inequidades, análisis desde los sectores seleccionados, ya voy a mostrar los sectores. El tema 4, gestión local en tiempos de crisis, el impacto de la vivienda, salud, educación, trabajo, comercio, movilidad, equidad de género. Esto lo tomé mucho de la exposición de Cynthia Barenboim, cuando nos mostró lo de Rosario. Y la ciudad en transición, ¿no? Las virtudes del COVID. Porque también no es que todo fue malo, ¿no? También hubo cosas muy interesantes que se dieron a partir del COVID. Ok, entonces estas son las imágenes que nos dejó el COVID. Por ejemplo, esta vía es cerca de mi vivienda, se llama las Naciones Unidas, se llama esta vía, que es un eje súper transitado, o sea, hasta la madrugada esta vía es lleno de vehículos porque es al lado de un gran parque del sector financiero. Y estas imágenes nos dejó el COVID, ¿no? La ciudad completamente desierta. Los ataúdes, los caídos en plena vía, y sobre todo esta mirada también infantil, ¿no? Em, a quien más afectó también fue a los niños, ¿no? Muchos niños huérfanos y sobre todo padres desempleados. Y en Ecuador también hubo bastante migración. Bueno, entonces también voy a hablar sobre la evolución del COVID en el Ecuador, perdón, en Quito. Aquí es Quito. Y la priorización de la agenda neoliberal, como les decía. Aquí tenemos a Pichincha. También el exceso de personas fallecidas en lo largo del tiempo, ¿no? Cómo se fue dando. Y cómo el COVID atañe nuevos elementos a la crisis. Es decir, ya existía una crisis, pero esta crisis se empeoró a partir del COVID. O sea, si el COVID, si bien es cierto, fue un elemento completamente sorpresivo y fortuito, pero bajo varios elementos, no se puede esconder el mal manejo que hubo. O sea,
O sea, sin recurrir a la discursiva de que pudo haber un mejor manejo de la pandemia. Eh, la verdad es que no, nadie estuvo preparado para esto, y menos en mi país, el gobierno nacional y el gobierno local. O sea, si en muchos países no estuvieron preparados, pues aquí peor. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre los casos de estudio. Como les decía, es en Atucucho y en Cumbayá, dos polos opuestos de la ciudad de ricos, de mucho dinero, y una ciudad de pobres, ¿no? Eh, Aquí voy a entrar con varios conceptos de los quintiles, que es un término muy utilizado en economía que sirve para caracterizar la distribución de ingresos de la población. El quintil uno es en Atucucho, tenemos un ingreso de aproximadamente $180 mensuales, o sea, el promedio de ingresos, ¿no? O sea, y acá en Cumbayá se habla de un promedio de ingresos de $12,000 mensuales. Este promedio de ingresos es por composición familiar, es decir, seguramente acá tal vez trabaja mamá, papá, muchas veces hijos, y llegan a tener $180 al mes, y acá seguramente solo trabaja papá y llega a tener $12,000 mensuales, ¿no? La composición familiar en Ecuador, en Quito, es de un promedio de 4,8 personas. Es decir, que aquí tenemos por integrante familiar más o menos unos $36, ¿no? Es decir, aquí ganan 70 veces más que acá. Ok, entonces la primera parroquia es Cumbayá. Este es el sector delimitado. Tenemos viviendas de este tipo. Y la segunda vivienda es Atucucho, que es un sector completamente carente de recursos. Y en Cumbayá es una parroquia urbana que alberga más o menos unas 30,000 personas, y es cercana a Quito, ¿no? Y es una ciudad, básicamente, es una ciudad dormitorio, eh, que se encuentra muy próxima al aeropuerto Mariscal Sucre, o al nuevo aeropuerto. Eh, Como les decía, posiblemente, yo la otra vez leí que posiblemente dentro de solo esta parroquia tienes los mismos ingresos que en toda la ciudad. Por lo contrario, en cambio, la parroquia de Tucucho es una población que data de 1988. Este barrio se construyó a través de invasiones, y había un plan, el típico populismo de ese momento, que se regía por el lema pan, techo y empleo. Y estos sectores surgieron básicamente por eso, o sea, por una lucha por la lucha de vivienda, o sea, porque estos sectores nacieron por medio de traficantes. Eh, Inicialmente esto se conocía como la ciudad de los palitos, porque tenía viviendas solo de palitos con un plástico negro encima, ¿no? Bueno, Perdón, Daniel, estamos llegando a tu ay, tiempo, así que tomate unos disculpe. minutos para ir cerrando entonces. Sí, sí, por favor, mil disculpas. Bueno, y bueno, aquí ya voy a hacer el diagnóstico dentro de los aspectos urbanísticos: movilidad, condición laboral, salubridad, equidad de género y grupos minoritarios, de informalidad urbana y pandemia. Bueno, en el capítulo 7, como les decía, no todo es negativo, también hay una cuestión positiva, que es la ciudad posible. Voy a hablar de los factores que propician la probabilidad del contagio, la reactivación, ya lo voy a mostrar, la recuperación post pandemia, eh, la contestación urbana a la pandemia, o sea, una ciudad policéntrica. Voy a hablar lo de Moreno, que habla sobre la ciudad de los 15 minutos. Quiero también enfocarme mucho en la ciudad equitativa en cuanto a género, grupo etario y etnia. También orientaciones posibles para una ciudad post-COVID, las lecciones aprendidas.
lo que les decía, cómo vamos a hacer la reactivación, o sea, proponer también esto como la metáfora del semáforo, ¿no? Yo lo decía, que primero necesitamos la vacunación, después inyección de liquidez, generar seguridad, porque hay mucha inseguridad dentro de la ciudad y del país, generar también equidad dentro del mercado, la competitividad, realizar una reforma tributaria, porque creo que es muy necesario, aquí hay mucha evasión fiscal, generar también alianzas público-privadas, y esto detonará en mayor empleo. Bueno, aquí hablo un poco de la cuestión de la pobreza, ¿no? Y como condición caracterizada por la privación de necesidades y algunas ideas dentro de la política pública. Bueno, aquí ya es la ciudad posible. Y lo que les decía, me generé un cronograma, más o menos de 48 semanas, dividido en todos los capítulos. También tengo, no lo nombré, pero hay el capítulo de conclusiones y conclusiones, aportes y recomendaciones y la bibliografía. Y también un prólogo. Pero bueno, esta es hice un cronograma como para poder yo mismo ir trabajando semana a semana. Está dividido en semanas. Para poder ya ir avanzando dentro de la tesis. Y eso sería todo. Así que muchas gracias y disculpen el exceso en el tiempo. Gracias, Daniel. En realidad usaste bien tu tiempo porque solo fueron 3 minutos más. O sea que no fue un derroche mayor que el de alguno de tus compañeros. Lo que pasa es que yo, como estamos acercándonos a la hora, quería darle el espacio a Francisco para la última exposición y después cerrar con nuestros comentarios. Pero estuviste bien con tu tiempo. Muchas gracias. Espero así también con el contenido. Eso vamos a ver. Bueno. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver.